el predicar la palabra, esto es una locura. Porque muchos cuestionan a Dios por este tiempo, porque muchos dicen, bueno, ¿dónde está Dios que no ayuda al mundo entero? Pero si alguien está ayudando, salvando, perdonando, es Dios ahora. Amén. Simplemente estamos cosechando las consecuencias del pecado del hombre. Pero Dios no te escogió ni te llamó para que sufras, ni para que padezcas. El propósito de Dios al llamarlo es salvarlo, perdonarlo y darle la vida eterna. Pero también Dios, en medio de ese llamamiento, te ha escogido. Ahora, surge una pregunta. Si Dios me escogió a mí, entonces no escogió a los otros que están en el pecado. Si usted es un escogido de Dios, un elegido de Dios, entonces mi familia, ¿será que no fue escogida por Dios? Queremos aclarar esto muy importante, amado hermano y amigo. Cuando hablamos de que Dios nos escogió, tendríamos que también incluir allí la predestinación. Dios a usted lo escogió para ser salvo, para que viva bien, para que se goce en su presencia. Pero también usted decide, ante ese llamamiento y ante esa escogencia que Dios tuvo con usted, usted elige si es salvo o no es salvo. Usted elige si alaba a Dios y glorifica a Dios o sigue con su vida de pecado. Es decir, si Dios lo escogió a usted, pero usted también debe tomar la decisión ante esa escogencia que Dios tuvo con usted, ante ese privilegio que Dios tuvo con usted. Usted toma la decisión si le sigue o no le sigue. ¿Es usted el responsable de su vida, de seguirlo a Él, de la salvación suya, del perdón, de lo que Dios le ha otorgado? Porque podríamos decir, bueno, sí, Dios me escogió, o Dios escogió a esos evangélicos, o Dios escogió a esos cristianos, y a los que no eran cristianos entonces no los escogió. Sí, también a ellos es el llamado, también para ellos. Pero como Dios es un Dios bueno, misericordioso, y es un Dios que no obliga a nadie a seguirlo. Es el Dios de toda misericordia, de toda compasión, pero el hombre debe de tomar la decisión. El hombre tiene que tomar una decisión de poder aceptar esa escogencia, de poder aceptar y recibir ese llamamiento. Porque la predestinación, cuando hablamos de la predestinación, estamos diciendo entonces que a estos predestinó para ser salvos y a aquellos no. No, la predestinación es la puerta grande que Dios abrió. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, este será salvo. Entrará y hallará pastos. Jesucristo es la puerta abierta, en donde si usted entra por Él, usted será salvo. Pero Dios no lo obliga. Entonces, cuando hablamos de que Dios nos escogió, usted tiene que ser bienaventurado, gozoso, alegre, de que Dios le haya dado el entendimiento y de que usted haya recibido este llamamiento. Entonces la palabra de Dios dice en el verso 27 que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, Dios a usted lo eligió, lo escogió. La Biblia dice que lo débil, lo vil, lo menospreciado. Nosotros no valíamos nada, no teníamos nada. Y Dios a usted lo llamó, lo escogió, lo eligió para seguirlo. Y lo que queremos, mis amados hermanos y amigos, es que sigamos ese llamado. Es que sigamos perseverando en esa predestinación, en esa puerta, en su presencia a la cual Dios nos ha traído. Porque Dios lo ha traído a usted. Entonces, hay muchos millones de millones en el mundo, pero Dios quiso escogerlo a usted. ¿Y los otros qué?
Los otros no quisieron oír el llamado de Dios. Los otros no oyen, los otros no ven, los otros no entienden y no quieren entender que hay un Dios bueno, misericordioso, que existe, que es real y que todo lo que existe, todo lo que hay, está sujeto a los pies de Él. Entonces Dios nos ha llamado para que le sirvamos, nos ha escogido para que le sirvamos y seamos sus ministros. Eso es lo que dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 29, en el verso 11. El escritor escribe allí a través del cronista a los reyes, en el segundo libro de Crónicas, verso 11, dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y para que le sirváis y para que usted sea su ministro, su siervo, para que usted le sirva a Él. Para eso te escogió Dios. Dios no lo escogió a usted para que siga pecando. Dios no lo escogió a usted para que siga sufriendo y para que siga disfrutando del mundo del pecado. Más bien, Dios nos escogió para que disfrutemos de su gloria y de su poder. Y eso es lo que dice allí. No nos engañemos, porque Jehová te ha escogido. ¿Para qué? Para que estemos delante de Él, para que seamos sus siervos, sus hijos, sus ministros y podamos servirle. Mateo 22, 14. Aunque fueron muchos los llamados, pero Dios usted lo escogió. Vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 22, hablando de la parábola o la comparación que hace el Señor de la fiesta de las bodas. Dice en el verso 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cuántos millones de personas que han muerto por la pandemia que hay en el mundo entero? ¿Cuántos de ellos escucharon la voz de Dios? ¿Cuántos de ellos tuvieron la oportunidad de convertirse, de oír la palabra, pero fueron rebeldes, pero no quisieron? ¿Fue culpa de Dios? No, mi amado amigo, mi hermano. Es culpa del hombre, porque el hombre es responsable ante Dios por su salvación. Y por eso entonces muchos son los llamados. Seguramente se acabará la pandemia, el mundo va a superar todo esto. Los que hayan sobrevivido entonces, y aún los que hayan sobrevivido, no escucharán la voz de Dios, no se convertirán, seguirán siendo rebeldes. ¿Es culpa de Dios? No, porque Dios, a través de todo esto, lo que está pasando, es un llamado de Dios que le está haciendo al hombre, para que el hombre se convierta, para que el hombre adore, glorifique, se dé cuenta de que Dios es bueno, de que Dios existe. Muchos son los llamados. Pero cuando dice allí la palabra, pocos los escogidos, no es que Dios lo escoja, no, es la persona que acepta el llamamiento para estar dentro de los escogidos y los fieles. Dele gracias a usted y dele la gloria a Dios. Dele gracias a Dios usted, amable amigo, y dele la gloria a Dios de que usted está dentro de esos escogidos, dentro de esos llamados de su nombre glorioso. ¿Para qué más podemos decir que Dios nos ha escogido? Juan capítulo 15, verso 16. El Señor Jesús nos escogió en Él para tener un buen fruto y para permanecer en Él. Vamos a mirar lo que Juan dice, lo que el Señor dice a través de Juan, del evangelista, cuando Jesús habla y hace una comparación, dice: yo soy la vid verdadera. Dice en el verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo os dé. Esto mando, que os améis unos a otros. El Señor te llamó, te escogió y te eligió. Y dice la palabra, dice en el verso 15, ya no los llamaré siervos, porque el siervo
no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí, y en esa elección usted tuvo la oportunidad entonces de decirle sí al Señor. Y Él nos eligió, nos llamó para que llevemos fruto y para que permanezcamos en la presencia del Señor. Pero no para que permanezcamos en medio del pecado. No para que permanezcamos de cualquier manera. No, para que permanezcamos en santidad. Para que permanezcamos en unión, en armonía, unidos a Él, en santidad, en justicia de la verdad. Entonces Jesucristo nos eligió, nos escogió, amable amigo y hermano. Y esto no fue ahorita. Mire lo que dice en Efesios capítulo 1 en el verso 4. Antes de que usted y yo naciéramos, y como le dijera el profeta Jeremías, miremos el verso 4, Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios, usted lo escogió en Él. Y la gente podrá decir, no, pero es que ¿para qué me llamó Dios? ¿Para qué? ¿O para qué me está llamando Dios? ¿O yo no quiero? ¿Verdad? Pero es Dios quien lo está llamando, quien lo está escogiendo, quien lo está eligiendo en Él. Fuera muy bueno, amable amigo, que fuera el hombre quien escogiera quién habría de ser salvo. Que fuera un presidente que escogiera quién se fuera a salvar. Pero, amable amigo, es Dios quien te escogió a ti para que fueras salvo. Y dice que te escogió en Él. Esto concuerda las palabras con las que cuando Dios estaba llamando a Jeremías, y Jeremías no quería aceptar el llamado de Dios. Y Dios le dice a él, no digas, porque antes de que te formases en el vientre de tu madre te escogí, te llamé. Jeremías capítulo 2, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda, hablando del llamamiento, Jeremías 1, 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso ha hecho Dios con nosotros. Usted dirá, pero uno en esta condición, en medio de esta situación, Dios todavía está hablando. Dios todavía te está llamando. Dios todavía está escogiendo. Dios todavía quiere que usted escuche la palabra, obedezca la palabra. Y que si Dios te llamó, te escogió, fue con un propósito grande. Además de ser salvo y llevarte la vida eterna, Dios todavía tiene cosas grandes contigo, amable amigo y hermano. Porque Dios te escogió, y dice la palabra, en Él, desde antes de la fundación del mundo. Esto se lo dijo Dios a la iglesia, y nos lo dice individualmente a nosotros. Primero en Dios fue la iglesia, antes que el pueblo de Israel. Usted y yo tenemos que ser muy bienaventurados, muy dichosos, muy gozosos en el Señor. La gente dirá, bueno, qué bueno haber estado en la época de Israel. Qué bueno haber visto las obras y los milagros que hizo Dios, los profetas en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Pablo, de Pedro, cómo vieron a Jesús, cómo vieron los milagros. Pero hoy tenemos que saber de que usted y yo, hoy tenemos que ser dichosos, gozosos, gloriarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque de tantos millones de habitantes, Dios te eligió a ti, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo existiera, antes de que Dios creara el mundo, Dios pensó en ti para salvarte. Y para eso te escogió Dios. Amén. Hay unos textos allí en Hechos, capítulo 22, en el verso 14, cuando Ananías le habla al apóstol Pablo. Usted sabe que el apóstol Pablo era un perseguidor, era alguien apóstata en ignorancia que persiguió la iglesia del Señor. Pero aún así, aunque Pablo era rebelde, religioso,
e ignorante ante las cosas de Dios, Dios lo había escogido a él. Mire lo que dice en Hechos capítulo 22, en el versículo 14. Voy a leerle textualmente lo que dice la palabra. Y él dijo: el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y le dice Ananías al apóstol, a Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, le dice: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Qué tan importante que hoy todavía en medio de la crisis Dios siga salvando, perdonando. Me llena de alegría y de gozo que en el día de ayer que bautizamos a una persona en donde acudió para ser bautizada, tenía conocimiento de la palabra de Dios y ante el cerramiento de las congregaciones estaba buscando y mirando, bueno, ¿a dónde? Y la congregación más cerca de Alfonso López llamó y dijo: pastor, yo soy conocedora de la palabra y quiero que me bautice. Y qué tan importante entonces que en medio de la crisis Dios todavía sigue salvando, perdonando, liberando, sanando. Y hoy la iglesia todavía sigue siendo testiga del poder de Dios. Y así como se le dijera Ananías a Saulo de Tarso, podemos decirle a usted, amable amigo: ¿por qué se detiene ahora? Levántese, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo, porque para eso te llamó, te escogió Dios. Hermano, ¿por qué se detiene ahora que no puede congregarse? Puedes consagrarte, puedes buscar el rostro de Dios allí en tu casa, en tu hogar. Puedes tomar decisiones serias frente a tu salvación, porque mucha gente está muy mal espiritualmente. Y todo esto, en vez de darle ánimo, les da angustia y le dan ganas de no saber nada de Dios. Pero ahora es cuando más usted tiene que aferrarse a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, a buscar del rostro de Dios. Porque déjame decirte, no hay más para dónde echar. Es el momento de seguir siendo testigos del poder de Dios. Y como dijéramos en la reflexión que tendremos en el canal de YouTube, es la oportunidad, amable amigo, en medio de esta crisis que tenemos, para ver la gloria y el poder de Dios. ¿Para qué más, amable amigo, te escogió Dios? La Biblia dice: para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo fuerte, para demostrar que si somos débiles, Dios escogió a esos débiles, a esos ignorantes, demostrarle al mundo entero, demostrarle a los sabios que Dios sigue siendo bueno, que Dios sigue siendo misericordioso y bondadoso. Y uno encuentra en la palabra de Dios ejemplos de gente que Dios llamó, escogió, eligió. Por ejemplo, si hablamos de Abraham, ¿quién era Abraham? La Biblia dice que Abraham era un hombre pagano que vivía en Ur de los Caldeos, lo que hoy llamamos Irak. En medio de la idolatría, en medio del pecado, Dios lo llamó, Dios lo escogió para ir elaborando o formando un pueblo. Y si usted mira, de los lomos de Abraham viene entonces el pueblo de Israel. Y no solamente de ahí, sino también la iglesia del Señor. Porque la palabra de Dios dice: en ti me serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ejemplos encontramos en la palabra de personas que Dios haya escogido, de que Dios haya llamado. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 10, vamos a mirar un texto de la palabra del Señor, lo que nos dice allí del ejemplo que nos habla la palabra. Dice: pero en una casa grande, un ejemplo que coloca el apóstol Pablo para escribirles, segunda carta a Timoteo capítulo 2, a partir del
del verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Es decir, Pablo dice que Él sufre por causa de los escogidos, para que también sean salvos. Pero dice el verso 20, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Dios usted lo ha llamado y lo ha escogido para que sea, para usarlo como ese vaso, para usarlo de una manera especial. Qué tan importante es poder saber y entender, mis amables, amados y amigos, que Dios nos ha escogido para que estemos delante de Él. Vamos a mirar un último versículo para ir finalizando allí. Colosenses capítulo 3, en el verso 12 en adelante. Nos dice la palabra del Señor entonces de cómo debe de ser su comportamiento, de cómo debe de ser su forma de andar. Colosenses, el capítulo 3, carta a Colosenses 3, verso 12 al 15 dice: vestidos pues como escogidos de Dios. El vestido que usted debe temer es un vestido santo. Y dice: amado de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Usted debe ser una persona que pueda soportar, dice, soportaos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, el que es escogido, el que es llamado, sobre todas estas cosas vestidos de amor. Usted debe de vestirse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Para qué? Para que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es decir, en medio de esta crisis que estamos viviendo, usted tenga paz, usted tenga gozo, usted tenga alegría, usted tenga amor. Usted pueda gozarse en el Señor, usted pueda estar seguro que mientras la gente va de un lado para otro, llena de miedo, llena de desconfianza, llena de angustia, usted y yo levantemos nuestras manos, alabemos y glorifiquemos al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca ha dejado, nunca va a dejar ni a desamparar sus hijos. Aún en medio de cualquier crisis, aún en medio de cualquier enfermedad, de cualquier angustia, Dios siempre estará allí. Por eso usted, como escogido, vístase de amor, vístase de gozo, vístase de paz, vístase de poder, de autoridad, de unción. Y por el contrario, testifique de la gloria y del poder de Dios. Dice el último texto, Gálatas capítulo 3, el verso 27, para que le demos gracias a Dios. Gálatas capítulo 3, el verso 27, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, el que es de Cristo debe de revestirse, de vestirse de Cristo. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo, si usted es de Él, debe de vestirse de esa paz, de esa confianza que el Señor nos ha dado. Porque para eso te llamó Dios. Dios no te llamó ni te escogió para que sufras o para que te angusties, sino por el contrario, para que te goces siempre en la presencia del Señor. Vamos a darle gracias a Dios, porque para eso también Dios te ha llamado, para que en medio de la angustia, de la enfermedad, de la crisis, alabemos, invoquemos, glorifiquemos
y en todo y por todo le demos gracias a Dios. Invoquemos el nombre del Señor Jesús. Allí en tu casa puedes hacerlo también. Padre Celestial, invoco tu glorioso nombre. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, porque nos escogiste, Señor, nos llamaste, Señor.